Voy a empezar la grabación. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Les damos la bienvenida a este noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura y en esta ocasión voy a ser quien modere la mesa titulada Infancias Interculturales, perteneciente al programa de especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural, EPEI. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. En primera instancia, la doctora Ana Karen Cervantes Silva es licenciada, maestra y doctora en Psicología de la Educación y el Desarrollo por la UNAM. Realiza actividades de docencia e investigación en bachillerato, además de diseño curricular e impartición de UCAS relacionadas con la educación intercultural en la UNRC. Participa en el Diplomado Creación de Recursos Multimedia para experiencias memorables de aprendizaje. Bienvenida, doctora Ana. También tenemos a la doctora Leticia Monroy López. Es profesora con licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorado en comunicación metodológica y socioformación, certificada en educación en línea, con más de 15 años de experiencia como docente en la UNAM, IPN, UNRC. Ha dirigido tesis diseñadas por cursos virtuales. Muy bienvenida, doctora Leticia. Muchas gracias a ambas, ¿no? Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran los estudiantes que presentarán sus trabajos de sus avances, ¿no? De trabajo terminal, que en un momento presentaré. Pero antes quiero señalar como la dinámica de la mesa. Recordemos que los estudiantes tendrán un máximo de 10 minutos para realizar sus presentaciones y posteriormente van a tener 10 minutos cada uno de los comentaristas para hacer sus aportaciones o sus observaciones, ¿no? En este caso, no podemos tener rondas de comentarios extras, ¿no? Porque estamos limitados un poco de tiempo, entonces los estudiantes tendrán que llevarse los comentarios anotados. Después podrán revisar las grabaciones también en el canal de la UNRC para seguir haciendo sus anotaciones y estos platicarlos con sus docentes, ¿no? Sus tutores, ¿no? Para ver cuáles son las modificaciones que tienen que ajustar en sus proyectos. Pues muy bien, bienvenidos a todos y entonces comenzaremos con el primer estudiante, Moisés Cuevas, que presenta su trabajo titulado Frecuencia Unión, una radio comunitaria para la construcción de identidad cultural infancia en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, CDMX. Adelante, Moisés. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a presentar, no sé si ustedes me dicen si lo ven. Sí, ya lo vemos perfectamente. Perfecto, pues bueno, iniciamos, o iniciaría comentándoles un poquito de esta parte que es Frecuencia Unión, que precisamente es una radio comunitaria que está construida en base a esta identidad cultural, propiamente aquí en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Esta colonia está ubicada aquí al oriente de la Ciudad de México, colindando con el estado precisamente, y se empieza a dar este fenómeno de interculturalidad desde el hecho de cómo fue poblada. Llega gente de Teotongo del estado de Oaxaca y gente de San Miguel del estado de Puebla. De ahí se origina el nombre de lo que es la colonia de San Miguel Teotongo. De ahí nace un movimiento urbano popular al cual se le denomina Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, y pues este movimiento toma fuerza en lo que es la Ciudad de México, propiamente en Iztapalapa. De este movimiento urbano popular, pues bueno, salen muchos catedráticos. Ayer en una de las UCAS comentábamos precisamente que pues sí es la cuna donde nace Clara Brugada, actual jefa de gobierno, y pues pertenece a esta unión de colonos. Mi proyecto tiene que ver propiamente con un proyecto de intervención, y pues bueno, este proyecto de intervención nace precisamente de esta parte de territorio, ¿no? Este territorio, como lo comentaba, está forjado propiamente desde la lucha colectiva de este movimiento urbano y esta organización vecinal que llega pues a habitar aquí por una cuestión migratoria necesaria,
y se coloca en esta parte del oriente de la ciudad. De ahí que viene, pues que empiecen a tener esta parte de organización y esta cuestión de buscar la apropiación y bueno, inicialmente pues contar con los servicios básicos, ¿no? En mi presentación pasada yo comentaba que es la colonia que tiene más escuelas a nivel Iztapalapa, esta de San Miguel Teotongo. Bueno, es una colonia también amplia que abarca 4 secciones. Sin embargo, bueno, es una de las que más tenemos. Cuando nosotros llegamos a ver esta parte de la problemática que se da en esta colonia, pues precisamente mi formación es propiamente ambiental. Yo soy ingeniero en gestión integral del agua por la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Pues mis temas eran inicialmente ambientales, ¿no? Cuando yo llego a la Unión de Colonos y platico con estas personas que en este caso, bueno, me invitan a participar, empezamos a ver que empieza a haber una problemática principal, que es la invisibilización de saberes locales a través de esta educación formal que empieza a darse y que vemos que está en riesgo esta pérdida de esta memoria histórica en nuevas generaciones. Y pues bueno, contando en la Unión de Colonos ya propiamente con un espacio que existe, que es una radio comunitaria, pues nace esta parte de usar esta radio comunitaria como una herramienta que permita, en este caso ahorita vamos a ver más adelante, a los chicos, a los niños, tener esa parte de resistencia y contracultura. Ay, Karina, cambia. Ay, perdón. Sí, perdón. Y pues bueno, aquí me vas un poquito en la parte de esta fundamentación teórica, perdón, en donde pues sí, precisamente Luis Trilloro, Michel Maffesoli y García Canclini nos dicen que esta resistencia pues subalterna puede dar voces a quienes han sido silenciados, ¿no? Si bien pues vemos que esta intervención está dentro y alineada con la nueva escuela mexicana que dice que tenemos que tener niños o juventudes propias que tengan esa interacción entre comunidad y aula, pues seguimos viendo que precisamente no se da, ¿no? Que esto sigue siendo un proceso que no es dinámico, ¿no? Entonces buscamos que la radio comunitaria precisamente sea esa herramienta de resistencia y contracultura donde las infancias narren su propio mundo, pues ahora sí que desde su propia comunidad. Mi pregunta clave en este caso, bueno, fue ¿qué factores contribuyen a los procesos de resistencia y preservación de la esencia en el barrio en las instancias de 9 a 12 años en la Unión de Colonos de San Miguel Teotón? Y pues, y como comentaba, ¿no? Al inicio, esta parte es muy primordial porque empezamos a notar que los chicos, precisamente entre los 9 y 12 años, empiezan a tener esa pérdida de pertenencia al lugar donde habitan. Y bueno, hablamos de un lugar muy, muy, muy emblemático en cuestión de lucha social, de resistencia, de interculturalidad, que se empieza a perder, ¿no? Entonces, nuestro objetivo inicial es trabajar con un grupo de 35 a 40 niños, en este caso de 9 a 12 años, y pues la meta específica, que ya hicimos un pequeño piloto, pues bueno, es precisamente que el 70% de estas niñas y niños unifiquen esos valores y estos logros históricos que ha tenido esta Unión de Colonos. ¿Cómo lo fomentaríamos? Bueno, a través de su participación activa. Yo aquí agrego un poco de los temas que yo conozco, la parte de la agricultura urbana, que es algo que ya se da en la Unión de Colonos ahorita a nivel adultos. Y bueno, ahora estamos integrando a los chicos pequeños. Y bueno, esta parte de la radio, ¿no? A través de generar proyectos que permitan una mejora barrial. Contamos con un museo comunitario, el cual está propiamente dedicado a lo que es esta parte de la historia de la colonia como tal. Entonces tenemos un comité fundador y pues bueno, hay algunos fundadores todavía de la colonia que viven en este caso. Entonces, pues bueno, queremos consolidar a través de encuentros intergeneracionales que los niños puedan tener esta visión de cuál ha sido la historia de San Miguel Totongo. Dividimos la metodología de intervención, la metodología en una parte, pues bueno, que es la investigación y el diagnóstico a través de un mapeo identitario y cartografía social, a través de talleres con un guionismo y manejo técnico de locución. Como comentaba, la radio ya existe, ya tenemos todo lo que serían los materiales, y pues bueno, tenemos la posibilidad de poder hacer toda esta parte del guionismo, la creación,
y pues precisamente esta parte de que pueda ser evaluada, ¿no? A través de sesiones de escucha colectiva y que pueda haber esa retroalimentación comunitaria. La metodología, pues bueno, es una metodología mixta. Estamos utilizando un enfoque cualitativo a través de la observación diaria, en este caso en campo, en diarios de campo, entrevistas semiestructuradas a los grupos focales que ya se tienen contemplados, y esta parte cuantitativa, ¿no? Que sería evaluar estas encuestas precisamente que se puedan visualizar para los niños. Y pues bueno, hablamos de toda esta parte lúdica que también propiamente se da y que ya cuenta, en este caso, la Unión de Colonos a través de distintos agentes y actores que participan activamente dentro de la Unión. En ello, pues entre ellos se encuentran actividades lúdicas, que serían dibujo, relatos, mapas mentales, y toda esta parte que permita captar esta expresión infantil. Y pues bueno, el análisis del contenido sería a través de una evaluación temática de los programas grabados. Tenemos a través de este piloto que se hace, pues bueno, ya un resultado preliminar que precisamente empezamos a ver, ¿no? Si bien los adultos y adultos mayores que habitan la Unión de Colonos tienen esta apropiación del espacio, pues los pequeños empezamos a ver que no, ¿no? Entonces, aparte de esta carencia que sí podemos ver, pues bueno, es importante que ellos reconozcan los triunfos históricos que ha tenido la Unión de Colonos, que este puente de saberes precisamente y esta recuperación de saberes pues exista, ¿no? Entonces, de repente pudimos hacer una dinámica con gente de la Unión que precisamente ha estado en estas luchas, específicamente una lucha por el agua en la que ellos les relataron cuál era la manera en la que pues iban y se cerraban las calles, iban y se cuidaban los pozos para que se abriera el agua. Y pues bueno, todos estos relatos han sido muy atractivos para los chicos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lo empezamos a ver como un archivo vivo, ¿no? Este archivo vivo que precisamente la radio pretende documentar, donde ellos vayan y platiquen pues, sus vivencias y puedan externar también y conocer estas fiestas populares, estas tradiciones locales que existen dentro del archivo histórico. Es también importante decir que, pues, bueno, incluso la organización ya cuenta con un archivo histórico propio de la Unión, que pues nos puede dar precisamente el cómo estaba, cómo fue y cómo está actualmente, y bueno, incluso pues ver esta parte a futuro con los chicos, ¿no? Empezamos a ver que de ellos, de su parte, sí empiezan a hacer propia esta resistencia de una manera alegre, y pues empiezan a tener este tejido social a pesar de todo de sus edades, ¿no? Algo que también vemos en esta parte de la discusión es que precisamente lo moderno, la parte de esta modernidad no está peleada, ¿no? Con esta cuestión de la recuperación de saberes. Si bien podríamos decir hoy en día que la radio es muy poca gente ya la escucha, pues por otro lado también podemos decir que la radio con la que se cuenta, a pesar de ser también una radio que se transmite por frecuencia modulada, pues también cuenta con toda la generación para poder ser escuchada por internet. Entonces estamos hablando de que pues esta radio puede llamarse un podcast a lo mejor e incluso puede ser pues vista de todos lados del mundo, ¿no? Entonces, pues veíamos esta parte, ¿no? Precisamente de cómo esto nos puede ayudar a combatir la globalización y evitar que precisamente esta identidad se vuelva superficial mediante, pues, como lo comentamos o lo comento aquí, la expresión propia, ¿no? Como una conclusión, pues bueno, ya en este piloto, pues empezamos a notar que los chicos empiezan a tener una conciencia crítica. Pues no solo la radio es una técnica, sino la actitud de intervención ante el entorno, pues empieza a tener un poco más de esa parte de que ellos puedan narrar, ¿no? Al contar sus historias dentro del barrio, pues ellos validan su existencia y su derecho a participar. Y pues lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Esta parte de que exista esta intergeneración, ay, perdón, esta parte de intergeneración, perdón, donde los chicos puedan interactuar con la parte adulta, no solo de su familia, sino de otras familias, pues asegura que esta esencia del barrio no muera, ¿no? Y creo que algo muy importante es que precisamente lo que comentábamos, que exista esta parte del aula extendida, ¿no? Que el aprendizaje no solo se quede en las escuelas que tenemos en lo que es la colonia, sino que precisamente salgan a la comunidad y permeen en este caso a los demás chicos, ¿no?
Este es un poquito del trabajo que se hizo en relación a este mapeo comunitario que hicieron. Y pues bueno, vemos lugares muy, muy esenciales de lo que es la Unión de Colonos, pues donde vemos el camioncito amarillo, contamos nosotros con la Unión de Colonos, el archivo histórico, la radio comunitaria, y pues empezamos a ver esa parte, ¿no? De esa voz infantil desde el territorio, esa memoria viva en cada rincón, y cómo este diagnóstico participativo nos da que precisamente las comunidades eduquen y comuniquen, ¿no? Entonces, pues Frecuencia Unión trata de sembrar esa pertenencia, habla de que en el territorio, pues no solo los niños, participen, sino que esto pueda permear, o que los niños sean los que eduquen finalmente a los padres, que es lo que empezamos a ver. Y pues bueno, creo que es un lugar, San Miguel Teotongo, donde la cultura se escucha y se celebra. Y pues concluiría solamente diciendo que en San Miguel Teotongo las infancias no solo preservan el pasado, construyen el futuro, y pues en este caso también son sujetos políticos. Sería mi intervención y pues muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muy bien, agradecemos tu presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentación, iniciando con la doctora Ana Karen. Adelante, doctora. Listo, pues la verdad es que quiero felicitarte, Moisés. Presentas un Presentas un proyecto bastante interesante, ¿no? Y bastante pertinente, justamente alineado con estas, pues, epistemologías del sur, que es justamente dar este reconocimiento a los saberes, pues, propios que como debido a este proceso de mestizaje se han ido perdiendo. Entonces el hecho de que tú le des voz, de que generes este proceso de reconocimiento de la identidad y que lo valores, me parece excelente. Incluso no dudo que a partir de tu ejercicio, ¿no? De tu tesis, puedas incluso proponer una nueva metodología de investigación que justamente tiene como bases pues este conocimiento del escenario, ¿no? Esta problematización y esta participación activa de quienes pertenecen a esta comunidad. Entonces, bueno, en lo personal, además de felicitarte por el excelente trabajo que haces, me gustaría ver un poco más de autores en tu resumen, ¿no? Para que esta fundamentación, esta contrastación teórica se pueda ver más robustecida. Incluso podrías considerar ver con tu tutora, la parte de la teoría crítica. O sea, ¿tú qué propones a partir de esto? ¿Qué nuevo conocimiento estás identificando? ¿Cómo lo vas a, cómo decirlo, sistematizar para que pudiera ser perfectible para otros ejercicios similares? Entonces creo que eso es bastante pertinente. La otra parte que me llama mucho la atención es ver cómo vas a presentar estos resultados, porque entiendo que tienes muchísimas fuentes de información. Entonces el análisis que le tienes que dar, pues también tiene que ser sistemático. El hecho de que sea cualitativo, pues no nos dice más que vas a tener una gran riqueza conceptual, ¿no? No sé si estás considerando llegar a sentarte con ¿cómo te diré? Con tus participantes, con tus colaboradores, y pues validar estos significados que estás encontrando, esta construcción que se está dando, justamente para que veas si realmente se ha capturado esta parte de su esencia o incluso la influencia que tú tienes, ¿no? Pudiera ser que haya como diferencias. Sobre todo porque cuando hablamos de epistemologías del sur, algo que sucede es que pues nosotros los vemos con ojos totalmente occidentalizados. Y en realidad lo que tenemos que hacer es un ejercicio de deconstrucción propio de significados y de conocimientos para poder entenderlo, pero en sus propios términos. Entonces, bueno, noto una gran fluidez, ¿no? Con esta comunidad con la que estás trabajando, excelente trabajo. Considero que va a ser interesante, pues ya cuando nos presentes este análisis de datos y que pues el reto va a radicar en eso, ¿no? ¿Qué categorías vas a proponer? ¿Cómo las vas a presentar? ¿Y cómo vas a llevar a esta construcción de significados
que justamente nos sirven para comprender mejor pues otras realidades y que tiene bastante riqueza. Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Karen. Ahora continuamos con la doctora Leticia Montoya. Adelante, doctora. Sí, hola Moisés, felicidades también pues por estar aquí. Y también coincido con la doctora Karen en cuanto al potencial, creo yo, que tiene tu trabajo. Y mis orientaciones pues van más en el orden metodológico. Eh, Mira, cuando yo empecé a leer, sobre todo la parte de la introducción, pues comentas, ¿no? Esto de de la unión de los colonos, ¿no? Mencionas ahí las primeras grabaciones, pero sigo leyendo y aún no me da en el escrito claridad en cuanto hacia dónde va. Cuando llego a la discusión es cuando yo encuentro eh, ese diamante, ¿no? Que se tiene que pulir a mi juicio. ¿Qué es esto de la radio como instrumento de resistencia subalterna, ¿no? Que incluso ahora, pues ya abonas a mi entendimiento, mencionando que los niños podrían narrar, ¿no? Sus historias, sus vivencias, incluso escuchar. A mí me parece muy potente esa idea, Moisés. Y tampoco tengo muy claro si es hacia donde te tienes que dirigir, y en ese sentido considero que debes trabajar muy bien en la delimitación de tu objetivo y tu pregunta de investigación, ¿no? Que deben ser congruentes. Porque revisando lo que tú expones como parte de tu metodología, observo que tú tienes una problemática, una aportación, ¿no? Y esa aportación debe tener un marco teórico, conceptual, etcétera. Pero además debe tener otra parte donde se operacionaliza, ¿no? Como por ejemplo pensando, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto de la radio? ¿Cómo lo vas? Hay un programa, ¿cómo lo vas a difundir? Toda esta parte que ya tendría que ir en la metodología, pero está confundido. O sea, tú tienes que dar esa fundamentación, ¿no? En el orden de, no sé, teorías de comunicación, lo que tú necesites para fundamentar esa aportación, pero también cómo la operativizas, y eso va en la metodología, que está un poco revuelta, digamos, con la parte metodológica propia de tu proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que tú consideres, ¿no? Ya mencionas que va a ser mixto, entender muy bien cómo va a ser esta parte de las encuestas, ¿no? Si es totalmente cuantitativo o va a haber, a lo mejor son encuestas, pero va a intervenir la interpretación y entonces ahí ya no es tan cuantitativo, si van a ser exclusivamente datos, ¿no? Provenientes a lo mejor de una escala de Likert, pero sí debes tener muy, muy claro. Y está perfecto, estás al inicio de tu proyecto. Trabajar la metodología, lo vas a aclarar cuando tengas muy claro tu proyecto, tu objetivo general. ¿Sí? Eso me parece muy importante, para mí es básico, porque es a partir de ello cuando empiezan a describir, a encontrar cuáles son sus categorías de análisis. A partir de estas categorías de análisis, buscar cuáles son los temas que tú vas a buscar en las fuentes, cuáles vas a discriminar, etcétera. Pues mira, creo que estoy revisando tu proyecto, y sí, eso es lo que, obviamente pues todavía no podemos hablar de resultados, ¿no? Es lo que más o menos está pasando. Pero yo creo que esto lo vas a ir afinando conforme vayas avanzando con tu proyecto. Por lo pronto, mi recomendación es, si es de acuerdo a lo que yo encontré ya buscando en tu proyecto, lo de la radio como instrumento de resistencia alterna,
y mostrar cómo esta parte de la tecnología, lo que nos ofrece la tecnología no está peleado, ¿no? Con estas poblaciones para nada, al contrario, se pueden utilizar justamente para que se siga visualizando, ¿no? Esta multiculturalidad. Y bueno, creo que sí, delimitar, porque hablas de muchos temas. Ahorita justamente haz un trabajo de delimitación porque cuando tú nos describes, hablas de muchos temas, de lo que están haciendo los niños, incluso de lo que están haciendo los niños, podría salir otro proyecto. Entonces, delimita bien qué de todo lo que tienes va a servir para abonar a tu objetivo general, pero siempre que haya una línea clara, ¿no? O sea, sí hablo de esto, pero es para contribuir a profundizar en este tema, para abonar en esto, ¿no? Que se vea una línea lógica y clara en lo que tú estás realizando. Y pues sería todo de mi parte, Moisés, felicidades. Es un proyecto muy interesante. Muchas gracias, doctora Leticia. Pues muchas felicidades, Moisés. Ahora continuaremos con Nieves Ivonne Ayoso Jiménez, que presenta su trabajo titulado Desplazamiento lingüístico en los niños y niñas hablantes de herencias en la comunidad Triqui Raíz, en la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental. Adelante, Ivonne. Ahí ya podemos ver tu presentación, solo que no te escuchamos. Ivonne, ¿sí me escuchas? O escríbeme por chat. Ya te... A ver, vuelve a encender tu micrófono. Porque no te escuchamos. ¿No me logran escuchar? Ya, ahora sí ya te escuchamos. ¿Así? Ay, perdón, no Sí. sé qué le pasó a mi computadora. Creo que sintió mis nervios. Bueno, Solamente mi investigación es... Espera. Pégate un poquito más a tu micrófono o a tu computadora para que te escuchemos un poquito más alto. Ok, ¿así ya me logran escuchar mejor? Así está mucho mejor. Ok. Muy bien. Bueno, mi tema es... Gracias. Mi tema es desplazamiento lingüístico en los niños y niñas hablantes de herencia en la comunidad Triqui Raíz en la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental. Bueno, ¿qué factores estoy ocupando? Resistencia y olvido y factores que inciden en el desplazamiento lingüístico del triqui en la niñez de la comunidad raíz. Mis sujetos son los niños y las niñas de la comunidad raíz. Ellos se encuentran en la Agrícola Oriental, son originarios de San Juan Compala, Oaxaca. Mi escenario es la colonia Agrícola Oriental y yo lo que quiero lograr visualizar son la atención lingüística, el cómo manejo el olvido, como el impulso por la violencia simbólica y la marginación escolar y la presión social en la Ciudad de México. Este grupo indígena Triqui tiene como factores de resistencia y cómo se ven en los discursos ocultos. Pueden ser visibles o no visibles en la cohesión social y también en la escuela. Mi premisa es, la pérdida de la lengua no es un proceso natural, sino una respuesta de exclusión estructural. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera los factores de exclusión estructural y las dinámicas de organización comunitaria configuran esa tensión entre el desplazamiento lingüístico y la resistencia en la comunidad raíz aquí en la Ciudad de México? Y mi objetivo general es cómo analizar los factores que configuran esa tensión. Quiero analizarlos, quiero saber cuál es esa tensión y por qué surge, y más por las inquietudes de la comunidad y las dinámicas de organización y cómo la misma comunidad quiere mantener su lengua aquí en la Ciudad de México, ¿no? Factores que se identifican. Los estructurales, que son las escuelas, el mercado, la calle, la vendimia que tienen,
explorar actitudes lingüísticas de autopercepción. Muchos pueden sentirse orgullosos de su lengua dentro de la comunidad, pero fuera de la comunidad, no. Describir estrategias del discurso oculto y ver los factores de resistencia y cómo pueden ocupar la lengua. Documentar la ruptura generacional no es lo mismo hablar de un migrante de primera generación a un hablante de herencia nacido en la Ciudad de México. Visibilizar la comunidad raíz como refugio cultural y político, ¿no? Cómo esta misma comunidad está luchando para que se puedan mantener todavía la lengua y las tradiciones. Algo que pude observar en mi investigación es que se puede perder la lengua, pero las tradiciones siguen, ¿no? Cómo pedir a la novia, cómo vestir a la Virgen con el huipil, salir a la calle con el huipil, vender tlayudas, hacer artesanías, cocinar con leña. Todas estas partes siguen muy presentes en la comunidad, pero la lengua ya no. Mi metodología, voy a ocupar, la metodología, como observan, es muy sociológica y antropológica porque es mi formación. Entonces, voy a ocupar la violencia simbólica con Bourdieu en la idea de cómo el niño interioriza su lengua como un capital devaluado, ¿no? Por ejemplo, en la escuela me pueden decir, tú hablas triqui, pero es un dialecto, ¿no? No es una lengua, o no te entiendo lo que me dices, o cosas así, para evitar el estigma escolar. Pero también podemos entender que en esta parte de resistencia, los niños pueden hablarse triqui en el salón para comunicarse o pasarse las respuestas. Y los pequeños, nacidos en la Ciudad de México, pueden preguntarles cómo se dice tal palabra, ¿no? Y, por ejemplo, regularmente son las groserías, ¿no? ¿Cómo se dice tonto en triqui? Y lo ocupan los mismos niños en el salón como para comunicarse y así como proceso de resistencia que se puede visualizar. La infopolítica y el discurso oculto con esto, cómo los triquis sobreviven como un código secreto que el dominador no entiende. Es una trinchera de autonomía. Por ejemplo, de si hablo triqui, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Mejor lo dejo, yo ya nací en la Ciudad de México, no me corresponde hablar triqui. No, esos pensamientos surgen en la comunidad. O los niños. La agencia infantil con Carso, los niños no son receptores pasivos, ellos negocian cuándo hablar y cuándo callar como estrategia de supervivencia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en la comunidad todos somos triquis y todos podemos hablar triqui, pero fuera de la comunidad no. O en espacios donde pueden generarles miedo, pueden hablar triqui o entenderlo. También otra metodología que voy a ocupar es con el territorio, la lengua sustituye a la tierra y el triqui es el nuevo territorio móvil en la Ciudad de México, ¿no? En este aspecto, como la misma comunidad tiene como esa contradicción. Sí quiero que sigan hablando triqui, pero aquí solamente interno, ¿no? O mi mamá ya no quiere que hable triqui porque cuando llegó a la Ciudad de México la discriminaron, la marginaron, le dijeron de cosas, y yo como madre no quiero que mi bebé o mi hijo pase lo mismo que yo viví aquí en la ciudad, pero si deja de hablarlo, pierde esa esencia, esa identidad étnica, ¿no? Las mismas contradicciones que se pueden surgir en la comunidad. Mi enfoque y mis técnicas. La población con la que estoy trabajando son de 7 a 12 años, el líder de la comunidad, padres de familia, abuelos. Mis herramientas clave son la cartografía sociolingüística, mapas territoriales del silencio. ¿Qué me refiero del silencio? Donde no pueden hablar triqui, por ejemplo, en la tienda, en la bodeguita horrera, en la afuera de la escuela, y territorios triquis, donde sí se puede hablar triqui, ¿no? Dentro de la comunidad, cuando estoy cerca de mi primito, cuando estoy lejos, cuando me siento intimidado, cuando quiero preguntarle algo a mi papá o a alguien más, puedo hablarlo, pero fuera de la comunidad, no. Observación participante, registro de interacciones en espacios públicos y privados. Como esto que les comentaba anteriormente, de que los pequeñitos hablantes de herencia dentro de la comunidad entienden algunas palabras triquis, pero fuera de la comunidad, porque viene mi amiguito, hablo español,
Voy a la tienda, hablo español, llego a la escuela, hablo español, ¿no? Observación participante, registro de interacción, los grupos focales lúdicos, juego de palabras secretas para observar la agencia infantil. Lo implementé con ellos cuando estuve en la comunidad de una lotería y fue interesante, ¿no? Palabras en triqui y palabras en español, y a muchos me decían, esta palabra triqui no la entiendo, ¿no? Pero ya cuando escuchaban que su mami la decía, es eso, ¿verdad? Significa eso. Entonces como que empezaban a medio entender. Entrevistas, entender la historia de la comunidad, porque si la comunidad no tiene su propia historia, entonces los niños no pueden entender el origen y factores migratorios de por qué sus abuelos, sus padres migraron a la Ciudad de México y qué consecuencias tuvieron. Los resultados. Bueno, de la investigación que estoy haciendo, los resultados que pude observar es el bilingüismo sustractivo, el español canaliza los espacios públicos, la escuela, la calle, y relega el triqui y la intimidad. La lengua como filtro. Los niños utilizan el triqui para excluir adultos o pares externos, ejerciendo poder con sus propios términos, y ellos deciden dónde usar la lengua y su propia identidad. Factura identitaria. Existe una competencia lingüística dispersa. Los niños entienden la lengua de herencia, pero la entienden, pero muchos no la hablan, o la hablan, pero no la entienden, ¿no? Más o menos, o hablan un triqui distorsionado, o solo palabras que sus padres les llegan a enseñar. Refugio lingüístico. En las asambleas, fiestas, por ejemplo, en la comunidad raíz, cuando hacen una fiesta, pues todos hablan triqui, ¿no? Hacen esas celebraciones de pedir a la novia, de bailar, en la del 12, vestir a la Virgen, hacer todos los rezos en triqui, hablar triqui, pedir a la Virgen en triqui. Eso es como el factor de los frenos temporales del desplazamiento generacional. Y una pregunta que surge en la comunidad es, después de que mueran los abuelos, los padres y todas aquellas personas que hablan triqui bien aquí en la ciudad, ¿qué va a pasar? ¿No? Podríamos visualizarlo como, pues es una pérdida, pero los mismos niños van haciendo como esta resistencia, ¿no? A lo mejor ya no lo hablamos, no entendemos, pero podemos decir poquitas palabras, podemos hacer otras acciones, mantener esto o mantener el otro. Mi conclusión es que el olvido no es voluntario, es una consecuencia de una estructura urbana que no garantiza los derechos aquí en la Ciudad de México lingüísticos, la resistencia creativa. A pesar de la presión, la niñez crean identidades híbridas, o sea, podemos hablar español o podemos hablar triqui, o su lengua como una herramienta de resistencia, ¿no? O para salvaguardar su identidad, o cuando se sientan indefensos, pueden ocuparlo. El impacto es, sí se necesita aquí en la Ciudad de México, más porque hay muchas lenguas, diseñar una política pública con enfoque intercultural para validar no solo el triqui, todas las lenguas en espacios públicos y entenderlas, como lo habían tratado de hacer en el metro, con letreritos, diálogos en lengua, ¿no? Y el cierre, ¿no? El territorio de la comunidad raíz no es solo geográfico, es lingüístico, y desde ahí existe un proceso de resistencia de las comunidades para ser visibles aquí en la Ciudad de México. Y uno de ellos es, como contaba la misma comunidad, es seguir hablando triqui en cualquier lugar, aunque nos miren feo, ¿no? Porque no podemos perder nuestra lengua por creer que somos inferiores. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Agradecemos tu presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Karen. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Ivonne, pues nuevamente yo encantada de ver estos trabajos. En este caso también deseo felicitarte, Ivonne, porque se nota el esfuerzo, ¿no? El compromiso que tienes, y pues sobre todo se nota el amor a lo que estás haciendo, que eso es algo fundamental cuando estamos hablando de un trabajo terminal. Entonces, también considero que es muy pertinente y muy relevante este trabajo que estás realizando, porque nos permite
pues recuperar, ¿no? Esta riqueza cultural que es México, ¿no? Y en este caso, pues esta lengua, ¿no? Que también está llena de saberes extraordinarios y que justamente hay que darle vida, ¿no? Es una lengua viva. Si no le damos vida a este reconocimiento, pues sí corremos el riesgo de que se pierda, ¿no? Que esta globalización pues nos haga como perder estas conexiones. Entonces, mira, yo considero que el trabajo que estás haciendo es bastante valioso. Nuevamente, mi recomendación va en la medida de que, híjole, yo sé que va a resultar como contradictorio, pero creo que sí tienes que hacer tú también un poquito más de énfasis en cuanto a la fundamentación teórica. Entiendo que lo estás analizando como un fenómeno social y me queda clarísimo por qué lo estás haciendo así, ¿no? Tiene mucho sentido, pero habría que ver también esta parte de, incluso tú que puedes proponer o si pudiera ser una propuesta para un trabajo de posgrado, a lo mejor realizar una app, a lo mejor añadir una nueva, ¿cómo decirlo? Una herramienta, ¿no? Aprovecharnos de la parte digital para poder darle mayor alcance y profundidad a esta lengua. Y por otra parte, pues la fundamentación teórica, no solo que se aborde desde como un fenómeno social, sino incluso el análisis un tanto de la parte de lingüística, ¿no? Y cómo se han combinado junto con esta parte de, pues, el castellano, ¿no? ¿Qué transiciones se han hecho? ¿Cómo han sido cambiando estas entonaciones o incluso nuevamente estos saberes ancestrales, si realmente tienen un equivalente al castellano, ¿no? O si hay elementos que se están perdiendo y que justamente únicamente podemos identificar dentro de este imaginario, ¿no? Y que se puedan representar, pues no necesariamente con palabras, sino de otras formas. Valdría la pena este trabajo que tú estás haciendo, que le dieras como varias salidas de divulgación de la ciencia. Se me ocurren continuar con este trabajo de cuentos y todo, que pueda llegar a más para que tu trabajo tenga un mayor alcance. Y bueno, como parte de la fundamentación, pues sí, nos toca trabajar un poquito con el formato APA, ¿no? Que es la base para nuestras investigaciones, para el formato que nos piden aquí en la Rosario Castellanos, y obviamente pues darle ese estilo que es parte de los requisitos, pero bueno, en general, pues quiero felicitarte por este buen trabajo y ya estamos esperando pues la publicación de tus resultados, porque seguramente vamos a encontrar información muchísimo, muy valiosa. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Continuaremos con la doctora Leticia. Adelante. Sí, muchas gracias. Ivonne, igual felicidades, de verdad que los temas están de impacto, ¿no? Y porque son ahorita, en este momento, afortunadamente, se está abriendo la oportunidad de que se vean, ¿no? Que se vean y con este tipo de trabajos, pues tomen mayor alcance aún del que ya tendrían que haber tomado desde hace mucho tiempo, ¿no? Mira, con relación a a tu protocolo, en tu introducción te voy a decir, porque creo que son más cosas acertadas las que tengo que decirte. Rápido se identificó el problema, ¿no? Al final de tu introducción. El objetivo general está bien formulado, faltaba algo, pero tú ya lo pones ahorita, ¿no? Porque no era como el analizar cómo se manifiesta el desplazamiento lingüístico, pero no se decía para qué, ¿sí? Aún así, sin duda es un objetivo importante. Que
para no andar brincando, desde aquí del objetivo te digo que ya hasta le tomé fotito al para qué, ¿no? Para explicar, así como lo tienes, es un corte exploratorio, ¿no? Mm, con el fin de explicar cómo las estructuras de exclusión urbana y las dinámicas de organización comunitaria influyen en la interrupción. Ok, si tú nos vas a dar esa información, igual sería importante que con todo eso que tú lograrás, ¿no? Encontrar a partir de lo que vas a trabajar, hicieras una aportación, o sea, a lo mejor de todo lo que están haciendo ya los niños, ¿no? Ocupar de una y llevarla a mayores alcances, ¿no? Justamente porque a partir de lo que tú identificas puedas nutrir incluso alguna de las actividades que ellos están haciendo, estas actividades culturales, nutrirla porque tú vas a tener mayores elementos para ello, ¿no? Y los alcances, la aportación de tu trabajo, pues sea pues más significativa, ¿no? No quiere decir que no lo sea así, pero que haya una aportación real. Este, Te digo que en la cuestión de está bien formulado tu objetivo, hay cosas que afinar, pero esto lo vas a ir trabajando, sobre todo en la parte de la metodología. En la parte de la metodología, al final, vuelvo a ella porque al final pones como resultados, olvido no es valorar, el olvido no es, ayúdame, que ya se me olvidó, no tengo aquí, no le saqué foto y escribo muy mal. Bueno, Sí, hay varias categorías, ¿no? Todo lo que tú estás poniendo son todas las ideas que tienes, ¿no? Y todo lo que conoces y que tú has visto. Considera que para tú, en unos resultados, ¿no? O en conclusiones, todo lo que tú pones lo vas a tener que desarrollar en la metodología, ¿no? Si tú dices que hay una resistencia creativa, cuando tú llegas a eso en tu conclusión o en tus resultados, es porque en la metodología ya desarrollaste todo para mostrarnos de cómo es que se da esa resistencia creativa. Entonces, cada una de las cosas que tú pones, tendrás que desarrollarlas. Esto me lleva a pedirte a lo mejor que reflexiones en cuanto a la viabilidad de abordar todo, ¿no? Todo es importante, pero hay que profundizar. Y ujú, este, en la parte del marco teórico, pues igual ahí hay un autor muy clásico, ¿no? Yo sé que hay muchos ahora actuales, pero pues Vygotsky también sería un autor importante, sobre todo en esto de cómo se da la transmisión de intergeneracional, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que es lo que menciona Vygotsky también en este aprendizaje a partir de, pues, los mediadores cercanos si estos mediadores cercanos están dando los andamiajes, ¿para qué? ¿No? A lo mejor ellos mismos están dando los andamiajes para que esta lengua no siga reproduciéndose. O sea, te podría dar un buen marco de interpretación. Y bueno, sería todo, Ivonne. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctora Leticia. Felicidades. Bueno, ahora continuaremos con el siguiente estudiante, Sergio López Gómez, que presenta su trabajo titulado Cine y Territorio, la competencia audiovisual en el desarrollo de capacidades de niñas y niños en San Jerónimo, Tititlán, Oaxaca. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Voy a comenzar a hacer mi presentación. Mi proyecto se llama Cine y Territorio, la competencia audiovisual en el desarrollo de capacidades de niñas y niños en San Jerónimo, Tititlán. Entra dentro de la línea de investigación de prácticas docentes y desarrollo de propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad cultural. Este es un reporte de intervención. Este trabajo lo he estado desarrollando, he estado
en su investigación desde el inicio de la especialidad el semestre pasado. Ya tuve la oportunidad de presentar los avances el semestre pasado, pero al término del semestre pasado, pero ahorita quisiera hacer un recuento de los objetivos y de estas partes inicial para poder dar continuación con los avances que tengo hasta este momento, ¿no? En ese sentido, pues los objetivos de mi trabajo es fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial de niñas, niños de San Jerónimo Tititlán mediante un taller audiovisual comunitario basado en la compartencia, la comunalidad y el derecho a narrarse desde su propio territorio. Y en ese sentido, mis objetivos específicos son desarrollar capacidades técnicas, creativas, colaborativas e interculturales en las y los participantes a través de la propuesta formativa situada con enfoque de género y perspectiva comunal, y visibilizar las memorias, tradiciones y cosmovisiones de la niñez zapoteca mediante procesos de creación audiovisual colectiva que promuevan la construcción de narrativas propias. Lo que yo buscaba desde mi objetivo era poder dejar en claro que el fin último de este taller de intervención no es que los niños aprendan a hacer cine, ¿no? Y lo voy a dejar como premisa para poder seguir hablando más adelante. En el contexto al que va dirigida la propuesta, esta intervención se va a desarrollar con niñas y niños de entre 8 y 13 años de San Jerónimo Tititlán. Es una comunidad zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, del municipio de San Bernardo Mixtepec, ¿no? Y algo muy importante que sucede en esta comunidad, una característica muy, muy marcada, es que existe un índice de migración bastante grande hacia los Estados Unidos, sobre todo en los adultos jóvenes, dejando un espacio, un intervalo de edades de personas que viven en la comunidad de dos tipos primordialmente. Uno, niños que van en este rango, ¿no? Incluso un poquito más abajo, desde los 5 hasta los 13 años, y los abuelitos, ¿no? Se quedan, ¿no? Porque normalmente son los papás quienes migran hacia Estados Unidos. Y desde aquí se está muy marcada esta diferencia intergeneracional que existe entre ellos, ¿no? Y esto ha provocado que existiera pues una ruptura, ¿no? Entre esta compartencia y la transmisión de saberes propios, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Es importante mencionar también que existe un abandono escolar bastante amplio al no contar con una educación más amplia después de la telesecundaria, y esto ha provocado también que el matrimonio infantil sea bastante frecuente, ¿no? Y ya en los tiempos más recientes, pues también el consumo de drogas ha sido bastante importante, ¿no? Las niñas y niños obtienen muchas responsabilidades, ¿no? Desde los 8 años empiezan a pastorear a los animales en las montañas, las niñas empiezan a hacerse cargo de sus hermanos menores, ¿no? Vemos a niñas de 10 años cuidando a niñitos de 2 años, ¿no? Entonces, esto es muy común justo porque sus padres han tenido que emigrar. Pero incluso dentro de estas dificultades que existen en la comunidad es muy importante también este tejido comunitario que todavía se mantiene, aún con esta ruptura intergeneracional, todavía está muy presente, ¿no? El reconocimiento de sus saberes propios, la resistencia también de la lengua zapoteca y no desaparecer de la comunidad. La forma organizativa a través de sistemas normativos internos y tomando como máxima autoridad la asamblea comunitaria es una forma organizativa muy, muy importante que tienen ellos, ¿no? Y decir también que con esas características los niños empiezan a tener, pues son niños muy activos, ¿no? Y que poseen distintos saberes, memorias, ¿no? Todavía muy marcados dentro de la comunidad, ¿no? Este trabajo pues se ve pertinente a partir de reconocer justamente la ausencia de herramientas educativas accesibles, afectivas y culturalmente pertinentes, ¿no? No hay más que kinder, primaria y secundaria, y eso ha sido una desventaja bastante amplia para la comunidad. La propuesta surge justo con la idea de poder crear otros espacios de formación, no institucional, pero que también funcionen como esta válvula de escape ante esta realidad que viven los niños dentro de la misma comunidad, ¿no? Con todas estas responsabilidades que se tienen. El taller no busca imponer justo narrativas, ¿no? Sino es justamente queremos que desde este taller se puedan empezar a involucrar las diferentes perspectivas y miradas que tienen los niños sobre la misma comunidad y poderla contar desde dentro hacia afuera. La compartencia audiovisual se plantea como una vía para restituir el derecho a la cultura, al juego, a la expresión y a la memoria, ¿no? Justo porque en la comunidad no llegan otro tipo de programas, no llega ningún taller
de recreación, ¿no?, cultural desde el municipio, ¿no?, sino que están atentos justamente a lo que la escuela pueda brindar. Y pues bueno, esta propuesta también se alinea a los principios de la nueva escuela mexicana, pero lo resignifica desde la educación comunal y las capacidades colectivas. Dentro de mi marco teórico, pues comparto dos conceptos importantes. Uno, la compartencia, entendida como una práctica de la educación comunal basada en la reciprocidad, la escucha y el aprendizaje colectivo, donde el conocimiento se construye en relación con los otros y con el territorio desde una lógica comunitaria. En ese sentido, estoy proponiendo la compartencia audiovisual como una metodología educativa y situada que vincule el lenguaje audiovisual con los principios de la comunalidad, que permitiendo a las comunidades narrarse desde dentro, ¿no?, y recuperar su memoria y fortalecer la identidad mediante estos procesos creativos colectivos. Basándome en 3 principios primordiales. Uno, el cine comunitario como resistencia cultural, con la construcción de narrativas propias, no contar lo que nos dicen que debemos de contar, sino contar lo que nosotros queremos contar, cómo nos vemos desde nuestra propia mirada. 2, la educación comunal y la compartencia audiovisual, entendiendo esta como el aprender de todos, ¿no? No en un sentido vertical, sino más que nada un horizontal, y poder aprender tanto de yo niño de mi par, y sino también de los facilitadores que en su momento puedan también estar participando. Y 3, las capacidades en lugar de competencias, ¿no?, tomando el aporte de Ramos Hernández del 2014, con un enfoque multilingüe y comunitario. Dentro de la metodología, pues parte de una relación previa con la comunidad. Es muy importante mencionar para mí que llevo una relación de trabajo con la comunidad de más de 8 años, y eso ha permitido un involucramiento con la misma comunidad, pues bastante de confianza, ¿no? Se parte desde la compartencia audiovisual y la metodología que integra la enseñanza técnica con la educación intercultural, afectividad y la colaboración. Las sesiones serán organizadas en torno a capacidades técnicas, creativas y colaborativas. Dentro de esta propuesta estoy proponiendo la estructura del taller partiendo de 5 semanas de trabajo, 10 sesiones de trabajo, 2 y una semana de rodaje, ¿no?, tomando en consideración 2 sesiones por semana con una duración de 2 horas cada una, ¿no? En cada una de las sesiones estará centrada en un eje en específico, ¿no? En la primera semana se va a enfatizar el reconocimiento del territorio y la afirmación cultural. Durante la segunda semana se introduce a los y las participantes al lenguaje audiovisual y de la escritura creativa. En la tercera semana desarrollaremos el proceso de producción audiovisual, centrándonos en el rodaje de las historias creadas. En la cuarta semana será exclusivamente pensada para poder realizar esta grabación, y finalmente en la quinta semana pues estaremos dedicados a hacer la edición del trabajo y también la socialización de estos productos que se generen dentro del mismo taller. En ese sentido, pues he realizado una pequeña tabla sobre los temas que vamos a estar abordando y tanto los productos que vamos a poder lograr, ¿no? Teniendo como temas desde la afirmación cultural y el reconocimiento territorial, pasando al número 2, que es la compartencia propiamente de los saberes audiovisuales y estas capacidades técnicas propiamente dichas, y el punto número 3, que es la producción de los resultados, ¿no?, haciendo énfasis en la semana de rodaje y teniendo como punto número 4 la socialización y exhibición de los resultados. Es un proceso, pues lo estoy pensando de forma circular, ¿no?, iniciando desde esta toma de conciencia de nuestro espacio que habitamos hasta la socialización de lo encontrado a lo largo del proceso. En ese sentido, las capacidades audiovisuales que se están proponiendo para la NEM, se toma de partida el modelo de capacidades presentado por Ramos Hernández en 2014. Este modelo ofrece una estructura secuencial centrada en el desarrollo técnico y narrativo, pero en esta intervención se ha reformulado dicho enfoque para adecuarlos a un contexto no formal, comunitario, y valorando las formas locales de enseñar, aprender y contar historias. En ese sentido, el diseño pedagógico responde a una didáctica crítica, intercultural y colaborativa, que no solo busca dotar a los y las participantes de herramientas técnicas basadas en el cine. Esto es lo que yo mencionaba en un inicio con el objetivo. No estamos aquí para enseñarles a hacer cine, sino justamente cómo a través del cine, cómo el cine lo tomamos como una herramienta para poder fortalecer la identidad cultural mediante prácticas audiovisuales, visibilizando las historias, las tradiciones y las cosmovisiones que en la comunidad existen.
Y también el taller se define como una experiencia de educación audiovisual comunitaria en donde el aprendizaje no es individualista, ¿no?, sino colectivo, situado y en contextos culturales muy específicos. En ese sentido, las dimensiones de las capacidades a desarrollar durante el taller se dividen en tres primordiales. Uno, las capacidades técnicas relacionadas específicamente con el dominio básico de los elementos del lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual. Las capacidades creativas e interculturales, vinculadas con la reinterpretación de los relatos orales, la memoria histórica, el imaginario colectivo, la narrativa local. Y las capacidades colaborativas y éticas, enfocadas en la toma de decisiones compartidas, el trabajo en equipo y el respeto a las diversas voces del grupo. Aquí poniendo énfasis específicamente en la forma comunal de hacer educación propuesta por Jaime Martínez Luna y otros autores más. Actualmente me encuentro trabajando en la construcción de los indicadores, ¿no?, específicamente de logros y de las capacidades a atender, ¿no? Estas son algunas de mis referencias, las más constantes dentro del trabajo. Y pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco la escucha. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Ahora continuaremos con la retroalimentación de la doctora Ana Karen. Adelante, doctora. ¿Sí me escucha, doctora Ana Karen? Sí, muchísimas gracias. Ay, perdón. Entonces, pues yo creo que lo principal es felicitar, ¿no? Felicitarte, Sergio, porque pues hacer un posgrado, hacer un proyecto identitario totalmente innovador, donde no es algo que ya esté como escrito y delimitado, es muy complejo, ¿no? Se nota esta vocación que tienes para con la comunidad y que justamente, pues, ¿qué te digo? Yo estoy maravillada con con estas investigaciones que ustedes están realizando. En este caso, me parece valioso que consideres la compartencia audiovisual, aunque bueno, yo preguntaría justamente si no sería mejor considerar también otras propuestas, ¿cómo decirlo? O sea, audiovisual entiendo por qué lo estás haciendo así y me hace mucho sentido, pero no sé si valdría la pena también considerar otras vías, ¿no? Justamente porque a veces algo que estamos haciendo, a pesar de que estamos hablando de la inclusión, estamos de alguna manera también enfocándonos en las personas que no tienen una discapacidad. Y entonces a lo mejor valdría la pena que se generen otro tipo de recursos justamente para atender a otras posibilidades. Entonces, considero que es muy innovador que ustedes, en este caso que tú estés creando tu propia propuesta, ¿no? Y que estés utilizando esta postura para fortalecer esta identidad cultural. Entonces, pues yo nada más te invitaría como que a ser un poco más creativo y buscar esta parte inclusiva en diferentes modalidades, que incluso también cuando estamos hablando de infancias, eso puede hacer lo que les resulte como más interesante, ¿no? Es muy diferente cuando tú únicamente, por ejemplo, les das clase, ¿no? A que cuando ellos tienen la posibilidad de hacer con sus manos, con su cuerpo, con todos sus sentidos. Entonces creo que ahí tuvieras todavía una posibilidad de mayor riqueza, o incluso se pudiera trabajar como una propuesta para ingresar al posgrado y profundizar más en estas áreas. Entonces, considero que esa sería como la idea, ¿no? Sé que es cine, que por eso manejas esta parte audiovisual, pero pues no sé, a lo mejor busca la manera de rescatar esta idea,
Aunque claro, todo está de la mano de tu docente, directora de trabajo terminal. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora continuaremos con la participación de la doctora Leticia. Adelante, doctora. Gracias. Hola, Sergio. Buenas tardes y igual felicidades por estar aquí, por este esfuerzo. Y mira, esto de la compartencia en un ideal, ojalá y se permeara en toda la sociedad, ¿no? Creo que sería, como te digo, un ideal. Y entiendo que es un concepto que está muy ligado a los pueblos originarios, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta este esfuerzo por conservarlo, potenciarlo a través del cine. Mira, mencionas varias cosas ahí. Mi intervención es como para que no te vayas a perder, ¿sí? Hablas de las diferencias intergeneracionales, ¿no? Hablas, no sé si estás mencionando esta situación o circunstancia como un factor que contribuye a esta ruptura, ¿no? De la compartencia. Pero además, si no es así, todo esto lo tienes que delimitar, tú tienes que estar muy claro. ¿Por qué? Porque tienes todo el conocimiento, tienes cercanas todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las problemáticas, para que no, digamos, valga la expresión, te engolosines con todo lo que ves y profundices en algo. Hablas de abandono escolar, del matrimonio adolescente, de consumo de drogas, ¿no? De que pues realmente no tienen más que lo que las escuelas les dan, no tienen como esto es apoyo externo. Cada uno de ellos es un problema. La cuestión es que cómo los mires. O sea, si tú los miras como una consecuencia, estas problemáticas son multifactoriales, ¿no? Pero particularmente en tu contexto, si la falta, esta ruptura de la compartencia también está abonando algunas de estas problemáticas, ¿no? Si es así, situarte en alguna. Si no te abres, te abres, te abres, te abres, ¿no? Esto porque lo vas a tener que escribir, lo vas a tener que explicar y vas a tener que profundizar. También hay otra cosa, puede ser esta ruptura que esté abonando en mayor o en menor medida, tú ya lo encontrarás, ¿no? En tu trabajo, en tu investigación, o también está impactando en el arraigo comunitario, ¿no? En la identidad cultural, ¿no? ¿Qué de todo es importante para que nosotros miremos, valga la redundancia, la importancia de conservar esta compartencia? En tu comunidad, que al final si tú lo haces ver en lo micro, puede permear después en lo macro, ¿no? Ahora, el cine ya después sale por ahí cuando tendría que ser, si es el cine, es cómo el cine abona, o sea, es un elemento, es un actor clave en tu trabajo. Y de hecho, en tu objetivo general, dices, inicias con o fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial de niñas y niños, cuando ese es tu propósito. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es tu propósito, fortalecer todo eso que acabo de leer, ¿no? Tendrías que ser implementar un taller audiovisual comunitario, bla, 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 para fortalecer y ahí sabrás entonces, después de todo lo que te digo que has mencionado, que para fortalecer el arraigo comunitario, para disminuir el abandono escolar, para el matrimonio, o sea, ¿a qué le va a pegar, ¿no? Ese taller. Y el marco teórico que tú manejas, bueno, ahorita es conceptual, ¿no? Con estos conceptos,
base de tu trabajo, pero faltan autores, ¿no? Falta la parte teórica, ¿no? Pues no sé, teóricos que hablen de esta parte, a lo mejor territorios que cuidan, no sé, Rizzo es el que habla de ellos también, tengo otro, pero ya no lo tengo aquí en la mente, pero esta parte, o sea, no solamente la parte conceptual que define los conceptos, sino qué autores están trabajando algo que esté vinculado a el cine incluso, ¿no? Con esta preservación cultural, con este arraigo comunitario, con los temas que tú estás trabajando. Falta también esta parte teórica, no solamente la conceptual, que a lo mejor la estás haciendo, pero para el protocolo nada más nos presentaste esta, ¿no? Pero bueno. Y el cine que te digo que hay que darle una posición más protagónica, ¿no? De hecho, muy protagónica, porque ahí el cine es una de las categorías analíticas que va a incidir a favor de la problemática que tú estás visualizando. Y igual en la metodología, pues estás hablando de cómo vas a operacionalizar toda tu aportación, ¿no? Cómo vas a trabajar lo del cine, pero falta el diseño metodológico de tu trabajo, ¿no? Qué diseño, qué corte, qué método, qué técnicas, qué instrumentos, porque todo eso se tendrá que medir. Y pues es todo, Sergio, de mi parte, de verdad. O sea, no pierdas tus dos categorías, cine y esto de abonar esta ruptura a que se disminuya o se desaparezca de la compartencia en esta comunidad, solamente no te pierdas entre tantas otras situaciones que observes. Muchas gracias, doctora Leticia. Bueno, pues con esta participación concluimos. Agradecemos la presentación de la estudiante y los estudiantes Ivonne, Moisés y Sergio, así como la participación de las comentaristas y en general su asistencia a este 9º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual es importante mencionar que se presentan 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes, las cuales están siendo retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Me despido con la siguiente mención: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.